Hablar de la masacre de El Haro es adentrarse en uno de los capítulos más duros del conflicto armado colombiano. No se trata solo de un hecho violento más entre tantos, sino de un episodio que revela hasta qué punto la guerra logró penetrar en los rincones más apartados del país. En los años 90, Colombia vivía una escalada de confrontaciones entre grupos armados ilegales, disputas territoriales y una profunda crisis humanitaria en muchas regiones rurales. ¿Qué es El Haro? ¿Y por qué es tan importante? El Haro es un pequeño corregimiento del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. Es una comunidad campesina enclavada en una zona históricamente abandonada por el Estado, donde la agricultura, el pastoreo y la vida comunitaria marcaban el día a día de sus habitantes. Sin embargo, El Haro pasó de ser un caserío rural más a convertirse en un símbolo nacional del conflicto armado colombiano. Su importancia surge, sobre todo, del impacto que causó la masacre de octubre de 1997. Allí, la violencia paramilitar no solo asesinó a campesinos, sino que destruyó física y emocionalmente a todo un poblado. Las casas fueron quemadas, el ganado fue robado, los habitantes desplazados y la vida comunitaria quedó fracturada. Esa destrucción masiva convirtió al Haro en un referente obligado para entender cómo el conflicto arrasó territorios enteros. Pero El Haro también es importante porque terminó evidenciando la relación entre actores armados ilegales y sectores del Estado colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que hubo omisión, colaboración y aquiescencia por parte de las autoridades, lo cual convirtió este caso en un punto clave dentro de la jurisprudencia internacional sobre responsabilidad estatal en masacres. Además, El Haro es importante hoy porque es un espejo del país rural, un territorio donde el abandono institucional permitió que la violencia creciera sin resistencia, donde miles de campesinos quedaron a merced de grupos armados y donde la reparación tardó décadas en llegar. El paramilitarismo en Colombia no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de una combinación de temores, intereses económicos y una profunda ausencia estatal en zonas rurales durante los años 80 y 90. En ese periodo, la guerrilla de las FARC y el ELN creció significativamente, ampliando su presencia en regiones estratégicas y ejerciendo control sobre poblaciones enteras a través de secuestros, extorsiones y ataques a infraestructura. Frente a este panorama, algunos ganaderos, comerciantes, empresarios agrícolas e incluso políticos locales comenzaron a financiar pequeños grupos de autodefensa con el argumento de protegerse ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad. Sin embargo, lo que empezó como un fenómeno disperso y supuestamente defensivo, evolucionó rápidamente hacia una maquinaria armada ilegal altamente organizada. Estos grupos construyeron cadenas de mando, redes de inteligencia, rutas de financiación ligadas al narcotráfico y estrecharon alianzas con actores locales, incluidos miembros de la fuerza pública y autoridades civiles. Con el tiempo, su objetivo dejó de ser solo frenar a la guerrilla. Se transformaron en actores políticos y militares que buscaban controlar territorios completos, regular economías locales y moldear la vida social según sus intereses. En Antioquia, este proceso fue especialmente visible. Allí se consolidaron bloques como el Bloque Mineros y el Bloque Norte, que no solo combatieron a la guerrilla, sino que establecieron un dominio armado sobre rutas estratégicas, corredores para el tráfico de drogas y zonas productivas. Su expansión implicó desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y la imposición de un orden basado en el miedo. Es justamente en este contexto de crecimiento acelerado de las AUC donde ocurre la masacre de El Haro. En El Haro convergieron fuerzas que explican la violencia de una región. El bloque Mineros de las AUC operó con disciplina, logística y armamento. Mapas, rutas, provisiones, una operación sostenida por días. La presencia histórica de las FARC sirvió de pretexto para atacar civiles. Quedaron rastros, hamacas vacías, trincheras rudimentarias. Actores económicos buscaron expulsar influencia guerrillera y blindar intereses.
Un campo próspero al lado de un caserío deteriorado. El Estado estuvo desde su ausencia, omisión e incapacidad. El Haro fue un nodo donde se cruzaron intereses políticos, económicos y militares. 22 de octubre de 1997, el día que marcó a la comunidad. Con la niebla avanzaron en silencio. Entraron por varios frentes y rodearon el caserío. El control del pueblo dio paso a una cadena de crímenes. Lo documentan sentencias y testimonios. 8 días de señalamientos y asesinatos selectivos. Torturas públicas, miedo colectivo. Viviendas incendiadas, cultivos arrasados. La tierra quedó en silencio. Ganado robado y caminos bloqueados. Retención y amedrentamiento de la población. Sin salida ni protección. Cuando terminó, el Haro quedó en ruinas. La comunidad huyó por las montañas, sin rumbo. Más que un lugar, el Haro fue el cruce de una guerra. Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, el Haro vivió 8 días de terror absoluto. Cerca de 150 paramilitares llegaron al corregimiento tras rodear las montañas, bloquear caminos y cortar cualquier posibilidad de huida o auxilio. Desde su llegada, el objetivo fue claro: imponer miedo y castigar a la población civil. Los hombres armados sacaron a los habitantes de sus casas y comenzaron torturas públicas. Algunos fueron amarrados en la plaza, golpeados y sometidos a interrogatorios violentos. Varios fueron asesinados de manera cruel, delante de sus familias, para sembrar el terror entre los demás. En total, entre 12 y 15 campesinos inocentes fueron ejecutados. El ataque fue acompañado de una destrucción sistemática del corregimiento. Los paramilitares incendiaron aproximadamente 42 de las 60 casas del pueblo. Las llamas destruyeron enseres, cultivos y recuerdos de toda una vida. Paralelamente, comenzaron los saqueos. Robaron más de 1.200 reses, obligando a campesinos, bajo amenaza, a arrearlas durante largas distancias. Algunos fueron secuestrados y nunca volvieron a ver sus hogares. El miedo se extendió rápidamente. Más de 1.400 personas huyeron por las montañas, muchas de ellas con lo poco que tenían en las manos. Familias enteras caminaron durante horas y días sin rumbo fijo, buscando un lugar seguro. El corregimiento quedó prácticamente vacío. Durante esos 8 días, el Haro quedó completamente a merced de los paramilitares. Sin protección y sin presencia institucional, la comunidad sufrió asesinatos, torturas, incendios, saqueos y desplazamiento forzado. Lo que ocurrió fue la destrucción total de un pueblo. No solo mataron personas, sino que intentaron borrar la vida misma del lugar. Por eso los 8 días de la masacre son recordados como uno de los episodios más devastadores del conflicto. La masacre de El Haro es un ejemplo contundente de cómo funcionaba el paramilitarismo en su etapa de mayor expansión. No fue un hecho improvisado, sino una operación planeada que refleja 4 dinámicas centrales de estas estructuras armadas. En primer lugar, el control territorial. Los paramilitares buscaban expulsar cualquier presencia guerrillera y asegurar zonas estratégicas para sus operaciones. Para ellos, el Haro era un corredor clave entre el nordeste antioqueño y otras rutas de movilidad, por lo que dominarlo significaba avanzar en su proyecto militar y económico. En segundo lugar, está la violencia simbólica. La extrema brutalidad con que actuaron, asesinatos, torturas y quema de viviendas, no solo tenía un propósito militar, sino también psicológico. Pretendían enviar un mensaje de terror capaz de romper cualquier resistencia y consolidar su autoridad sobre la población. El tercer elemento es el de las economías ilegales. El robo de ganado, la apropiación de tierras y la destrucción de bienes no fueron daños colaterales. Formaban parte de una estrategia para financiarse, debilitar a las comunidades y facilitar la configuración de redes económicas bajo su control.
Cada ataque tenía un componente logístico que fortalecía su capacidad de expansión. Finalmente, la masacre evidencia la ausencia y omisión del Estado. La falta de reacción oportuna, pese a que la incursión paramilitar duró varios días, permitió que los grupos armados actuaran con total libertad. Esta inacción estatal no solo facilitó la masacre, sino que replicó un patrón observado en distintas regiones del país, donde los paramilitares avanzaron sin resistencia institucional. El Aro sigue siendo una herida abierta en la memoria del país. Recordarla no es un ejercicio de dolor gratuito, sino una necesidad para comprendernos como sociedad, porque detrás de cada cifra, de cada nombre y de cada fecha, hubo vidas que fueron arrancadas de su cotidianidad, familias obligadas a huir, niños que crecieron entre el miedo y el silencio, y comunidades enteras que nunca volvieron a ser las mismas,